Pastor Eduardo, Buenas tardes, mi hermano Iván. nuevamente por acá, hombre, bendito sea Dios. Nuevamente, gracias a Dios. Vamos hoy a trabajar la parte 23, Ajá. la parte 23 y vamos a iniciar con un tema en la página 439 que habla de Jesús y los judíos. Es un tema bien amplio, es un tema al cual usted dice cosas ahí sorprendentes, o sea, me llama mucho la atención. Así que vamos a hablar entonces Por para iniciar. supuesto, por Ok. supuesto. Primero que antes que todo, pues le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que puedan estar en contacto o que en el futuro se puedan contactar con nosotros a través de este foro y le damos las gracias por la atención. Vamos a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Padre, gracias te damos nuevamente en este día por tu misericordia, por el amor que tú presentas para nuestra iglesia, para toda la iglesia tuya, Señor, y te pedimos que tú estés bendiciendo a tanto a los ministros como a los miembros de las iglesias, que les cuides, que les protejas de todo mal y al mismo tiempo que nos amplíes el horizonte de conocimiento, Señor, tan importante que es para que nosotros podamos servirte y serte fieles en las cosas que hacemos. ¿Cómo podríamos servirte si no conocemos o si tenemos un conocimiento muy limitado de tus cosas? Te damos las gracias porque tu Espíritu Santo nos ilumina para poder entender tu palabra y para poder continuar predicándola a aquellas personas que no la conocen. Y también a tu iglesia, Señor. Gracias por todo, te presentamos este programa y te pedimos que tú le bendigas conforme a tu divina voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Pues bien, entrando entonces en materia, en esta parte de Jesús y los judíos, usted empieza diciendo, mucho se ha especulado sobre los años perdidos de Jesús, bien interesante eso, y también habla sobre el pseudoevangelio, ¿no? Que se encontró a mediados de los siglos segundo y tercero. Sí. Así que ahí está todo suyo, pastor, Sí, para que bueno, coja el sí, tema. mire, hoy mismo estaba estudiando yo a Terry, ahora no recuerdo el nombre del escritor, pero es un escritor evangélico, por supuesto, y estaba hablando sobre lo que es el canon del Nuevo Testamento Ok. y todo. Está completamente comprobado que ya a fines del primer siglo, después de Cristo, o sea, desde el año, diríamos del año 1 hasta el año 99, que sería el año 100 ya marcó el inicio del segundo siglo, ya el canon o sea, lo que nosotros conocemos hoy como canon de la palabra estaba formado, ya todos los libros que componen el Nuevo Testamento estaban ya escritos. El mantenimiento de esto como una palabra inspirada por Dios ya fue otra cosa, fue el proceso que la Iglesia desarrolló a través del siglo I y después en los siglos segundo y tercero. Se citaban los evangelios, se citaban las epístolas de Pablo, se citaban una serie de cartas que escribieron los diferentes apóstoles, Pedro, etcétera, etcétera, y se tenían como autoritativos. Okay. O sea que ya se sabía que esos escritos la iglesia los percibía, y ahí es donde está precisamente el valor del canon del Nuevo Testamento. La palabra canon viene de un concepto que quiere decir medida o caña, caña de medir. Entonces, en aquella época no existían las cintas métricas estas que nosotros tenemos tan prácticas, ¿verdad? Correcto. U otros medios de medición. Entonces se usaban lo que eran las cañas. Había una caña que medía tanto y entonces ellos por ahí hacían medición. Bueno, eso se tradujo en el aspecto literario a algo que tenía la validez suficiente para crear una interpretación o mentalidad sobre algún tema. En este caso, eso se usaba no solamente para las cuestiones bíblicas, también para cuestiones profanas, ¿no? Como la filosofía, etcétera, ¿no? Pero no cabe la menor duda que los padres de la iglesia que continuaron después de la muerte del último apóstol de Juan allá en Éfeso, ellos citaron, hay solamente, si no estoy equivocado, las citas de estos padres de la iglesia, Justino Mártir, Eusebio, sobre todo Eusebio de Cesarea, que fue el primero que escribió con la historia de la iglesia, por ejemplo, los años 300 y tantos después de Cristo, y una serie de Ireneo, Policarpo, que fue discípulo de Juan, Ignacio, que fue discípulo de Juan también.
Esas personas citaron prácticamente todo el Nuevo Testamento, con excepción de creo que de 20 a 27 textos. Usted encuentra todo el Nuevo Testamento en las citas que Citado ellos. por ellos. Lo que quiere decir que la iglesia en ese tiempo percibía los escritos del Nuevo Testamento como algo que tenían valor, que estaban valorados por la acción del Espíritu Santo. Y es por lo que las cuales la iglesia se guió. Nosotros seguimos en este aspecto con relación a un momentito, haciendo un paréntesis, con relación a lo que es el Antiguo Testamento. Nosotros seguimos en este aspecto a la línea judaica que ocurrió después de la caída de Jerusalén en el año 70. Como ellos quedaron prácticamente sin nacionalidad, los judíos se vieron obligados a hacer un concilio en Jamnia sobre cuáles eran los textos antiguos testamentarios que eran válidos para el pueblo judío. Y ese es el canon que ellos establecieron del Antiguo Testamento sobre los diferentes escritos. Estaban los Ketubín, estaban los libros, los escritos, estaban los libros proféticos, el Pentateuco, etcétera, y una serie de libros que habían ocurrido durante el periodo intertestamentario fueron eliminados. No sé, por ejemplo, el libro de Tobías, el libro de diferentes tipos de libros que habían en aquella época, que querían ser también valorativos, pero que el concilio de Jamnia los rechazó. Y entonces este es el canon que tenemos nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La iglesia evangélica acepta ese canon judaico, ¿ve? Y entonces, así como nosotros tenemos el Antiguo Testamento, estos 20, creo que son 27 o 29 libros del Antiguo Testamento, también la iglesia aceptó estos escritos del siglo I como valor del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia. Después vinieron un montón de escritos, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás. Usted lo pero menciona, estos escritos, sí. cuando la iglesia lo examina, son escritos que están viciados con conceptos gnósticos. Sí, ¿ves? correcto. Y con interpretaciones que difieren por completo de lo que es el espíritu del Nuevo Testamento. Así que se creó una mentalidad que empezaba ya con la época de Juan. Recordemos primera de Juan, cuando él habla de los anticristos, ¿verdad? Sí. El espíritu del anticristo. Y que decía, el que no diga que Cristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. O sea, mientras que para nosotros la encarnación es la unión hipostática del verbo con el cuerpo del hombre Jesús. Exacto. O sea, dos naturalezas, dos personas en una naturaleza, ¿verdad? La parte divina y la parte humana. Estos gnósticos empezaron a decir, basándose en conceptos platónicos y filosóficos y demás, que la divinidad era demasiado pura para unirse a la materia. La materia era esencialmente mala y la divinidad era esencialmente pura. Entonces no era posible que la divinidad se uniera o sea, no existía una unión hipostática. Entonces lo que había aparecido en la figura del Señor Jesucristo era una especie de fantasma, un ser fantasmagórico, ¿no? Que aparentaba ser una persona igual que nosotros, pero que cuando fue a la cruz no sufrió nada, porque eso era una especie de fantasma ahí, ¿no? Entonces, como si nosotros tomáramos un muñeco de goma y lo claváramos en una cruz, no siente nada. Entonces, figúrate, eso ponía en entredicho la salvación, la expiación, todo lo ponía en contradicción con la realidad. Entonces, ¿cómo se llaman? La iglesia reaccionó contra eso. Hubo una serie de escritos, por ejemplo, contra herejes, una serie de escritores que se leyeron al paso a eso. Nosotros como iglesia, y aquí se maneja un concepto que los ocultistas manejan mucho, esotérico. Esotérico sí. Es algo que está oculto, que está escondido, ¿ves? Sí. Y que solamente se le puede revelar a los iniciados, o sea, lo que ellos entendían que era, esto viene mucho antes del gnosticismo, pero viene a formar parte del gnosticismo. Correcto, sí. Exactamente. Sí. Entonces, hablan, el siglo segundo, ¿no? Siglo segundo, pero viene mucho antes. El concepto gnóstico realmente existía antes, por ejemplo, del ocultismo, de los misterios, lo que estábamos hablando de la vez pasada, de los misterios. Y entonces era el velo, se ponía el velo, y cuando ustedes recibían el conocimiento, el velo decía que tú eras una persona ignara, que tú no tenías conocimiento de las profundas verdades cósmicas y espirituales.
Y cuando en los misterios de Eleusis, cuando la persona recibía la revelación de las verdades, entre comillas, ¿no? Correcto. El velo se caía. Y entonces tú venías a formar parte de uno de los iniciados, te convertías en un iniciado en esos misterios ocultos o cósmicos, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros no somos esotéricos, nosotros somos exotéricos. O sea, el Evangelio está abierto, Evidente. es evidente Es para evidente. todo el mundo. Dios no va a jugar con la humanidad que está Sí. en una cuestión de vida o muerte con Correcto. respecto a la salvación, con conceptos tan abstractos que la mayoría de la gente no puede entender, ¿ves? Y que incuestionablemente son inspirados por Satanás. ¿Ves? Ahora bien, vamos a explicar algo que debemos tener bien claro. Satanás no juega nunca con una mentira crasa. Okay. ¿Ves? O sea, Satanás no te dice nunca una mentira total. Él te hace una especie de combinación en el pastel que tiene parte de verdad y una buena parte de mentira. ¿Ves? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, un demonio te puede revelar a ti ciertas verdades sobre el universo. Y eso es verdad, no es mentira. ¿Ves? Sí. Aunque te lo esté revelando un demonio. Pero ¿cuál es el propósito del demonio en hacer eso? Confundirte. Engañarte. Que tú sigas por ahí y tú dices, caramba, lo que me dijo es verdad, o me profetizó algo sí. que me ocurrió, ¿ves? Sí. Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahora ahí es donde está el discernimiento del creyente. Exactamente. Entender que esas cosas dichas, como el caso de Adán y Eva. Eso. Perfecto, ese es Seréis el mejor como ejemplo. dioses a bien y el mal, el bien y el mal. No, y coman Adán de esto, y no hay Eva problema. supieron el bien y el mal, pero no fueron como Dios. Correcto. ¿Te das cuenta? O sea, él dio una dosis de verdad y pero dos dosis de mentira. mentiras. Entonces, ahí está el detalle, como diría nuestro amigo, nuestro querido amigo Cantinflas, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener discernimiento, el cristiano debe tener discernimiento, porque muchos cristianos se dejan embaucar por estas cosas y se dejan arrastrar. Por estas cosas, ¿verdad? No sé si quieres... No, está bien porque usted está aquí precisamente hablando de los pseudoevangelios, de la mayoría a mediados del siglo II y III, ¿no? Lo que nos ha hecho referencia, ¿no? Y que aparecieron varios evangelios completamente desconectados con el espíritu del verdadero cristianismo. El de Felipe, el de Tomás, el de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, de Enoch. Sí. Yo no sabía que había uno. Sí. Después aparecieron muchos escritos. Déjame decirte algo. A fines del siglo pasado, yo no sé si tú te acuerdas del famoso libro ese que lo llevaron al cine, El Código da Vinci. El Código da Vinci, sí señor. Sí. Se trató, un movimiento neonóstico trató de establecer de que esos libros eran los originales. Correcto. Y que los libros de la Biblia eran libros amañados cosa que es absurda, que no tiene ningún apoyo histórico ni nada. Ni cabeza, pero como estamos en un periodo de crisis del pensamiento, no cabe duda de eso. Entonces, la gente ignorante, los que no conocen nada de la Biblia ni conocen nada pues se dejan embaucar. Ahí viene lo de los demonios, precisamente. Ahí viene, precisamente, se dejan embaucar, precisamente. Ok. Así que cuando usted está narrando esa parte de los padres de la iglesia, o sea, aquellos que siguieron la labor de los apóstoles, en la página 440, llama mucho la atención cuando al final habla sobre la escritura, ¿no? Sobre la escritura. Entonces uno lee algo como esto: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Sarafana. Y es una frase corrida, que no tiene ni puntos ni comas. Ahí explica usted muy bien cómo era la escritura en esa época. Sí. Que eso es importante para saber lo que tenemos ahora, ¿no? De dónde viene lo que tenemos ahora. Tremendo problema que había en ese tiempo para poder interpretar. Bueno, era la forma de ellos y ellos podían... Pero no existía el punto, no existía la coma, no existía diferencia entre un párrafo y otro, todo era de corrido. Eso fue un dolor de cabeza durante toda la Edad Media, y bueno, en ese sentido tenemos que darle cierto mérito a la escolástica católica y al
a la sabiduría que ellos tuvieron para poder ir desarrollando, porque lo que es cortando, separando. lo que es la cuestión del punto y seguido, punto Correcto, y coma, sí, sí, sí. eso no sucedió hasta después del siglo IV, V después de Cristo. Ok. ¿Ve? Entonces y apareció lo que se llamaba el códice. El códice. ¿Ve? Esto es un códice. Eso. Cualquier libro así es un códice, porque sí. se escribía en pergamino. Ajá, ¿Ve? correcto. Por ejemplo, una cosa interesante, ellos llamaban a los lo que nosotros hoy llamamos capítulos, llamaban libros. ¿Te das cuenta? Wow. Si eran 4 párrafos, que no eran párrafos, porque era todo de corrido, ¿verdad? Pero si era un libro, el libro primero de tal, y el libro segundo, y el libro tercero, y así. Entonces, nosotros a eso le llamaríamos un capítulo, ¿ves? Y lo pondríamos todo en un libro, pero ellos no, ellos le llamaban libro. Porque no existía precisamente la idea de capítulos, y eso es lo que muchas veces nosotros... Eso es lo que muchas veces nosotros como creyentes olvidamos, ¿ves? Que la Biblia no apareció como nosotros lo tenemos hoy en día, gracias a Dios. Eso fue una labor de siglos y después se desarrolló. Primero Hugo de San Caro en el año 1200 y tanto, pues hizo una de las primeras versiones divididas en capítulos y versículos, y Stephen Langton en el año 1375 le dio la forma que tiene hoy a la Biblia, ¿verdad? A la Biblia, sí. Entonces ahora tenemos una Biblia en que podemos, claro, es muy buena para referencia, Sí. porque tú dices, bueno, en el texto tal del capítulo, pero imagínate, tú para encontrar un pasaje, imagínate un libro que tú lo leas de corrido así. Sí, sí, no, Para muy encontrar difícil. un pasaje tenías que leerte prácticamente el libro, a no ser que tuvieras una mente muy lúcida y pudieras darte cuenta en qué parte del libro se encontraba un pasaje que tú quisieras Es que incluso añadir. cuando uno va viendo las traducciones o los diferentes periodos por donde ha pasado la Biblia, ¿no? Ajá, claro. Cuando encontramos la famosa Biblia del oso, Ajá. ese español que uno va a leer allá, no, ya muchacho. uno no. O la Biblia alfonsina del siglo XII. Exacto, sí, no. Es un español que no hay quien lo Exacto, entienda hoy en día. no lo entendemos Sí, ahora, ¿no? exactamente. Entonces, de ahí que tenemos estas nuevas traducciones ahora. Bueno, usted nos dice aquí que la Biblia nos dice muy poco sobre los años de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene hablando del Evangelio de Mateo, y ahí es donde hace referencia en el capítulo 3 de Mateo, y habla de cómo se escribía en esa época precisamente, y nos da un ejemplo claro ahí, seguido, en 3 renglones, de cómo se escribía. Entonces dice, como se puede ver, la escritura de aquellos tiempos se las traía. Me imagino que se rió en ese momento cuando escribió eso. Se las traía. Y de aquí que surgen algunas grandes confusiones de interpretación. Entonces viene en el párrafo en la página 441, se hace evidente que entre el tiempo de Jesús vino a vivir en Nazaret, siendo un niño de unos 2 años, hasta que apareció Juan el Bautista. Y ahí viene toda una explicación de ese encuentro entre Juan el Bautista y Jesús, ¿cierto? ¿Por qué se da el bautismo de Jesús? ¿Por qué era importante que se diera el bautismo de Jesús? ¿Cuál era la máxima de ello, ¿cierto? Cuando habla de que Jesús nació bajo la dispensación mosaica, todo eso tiene que ver, ¿no? Háblenos de eso un poco porque es bien importante, ¿verdad? Bueno, sí, todo esto tiene que ver con la expectativa del Mesías. Es interesante saber que en la época que aparece Juan el Bautista, previo a la aparición de Juan el Bautista, claro, todo esto tiene un propósito en el plan de Dios, obviamente. Definitivo. Había una gran expectación por el Mesías. Era un tiempo de crisis. El pueblo de Israel estaba, o Judea, que era lo que se mantenía como el pueblo de Israel, estaba sometido a un imperio poderosísimo del que no se podía liberar. El mismo lo habla, sí. Por toda parte estaba metido. Exactamente. No había dónde ir que no hubiera un romano con una armadura y una lanza y un escudo listo para reprimir. El pueblo de Israel se encontraba en un estado de ansiedad. Se habían creado diferentes grupos. Había un grupo que desde el siglo II antes de Cristo había surgido, que eran los esenios, y que se habían refugiado en el desierto como una forma de separarse. Exacto. Y también hablaban de la venida del Maestro de Justicia y toda una serie de cosas. Muy interesante. Ahí precisamente en las cuevas de Qumran se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto en el año 47, que fueron envasados por ellos en tinajones y mantenidos. Y gracias a Dios se encontraron y con todo, en todo son idénticos a los manuscritos que ya conocíamos de Isaías, Jeremías y otros
y otros escritos veterotestamentarios, ¿verdad? Entonces, en esta situación de expectación de que qué va a pasar, vamos a seguir así en manos de este poder hasta el final, no hay esperanza para el pueblo. Dice, y hay un pasaje, dice ahí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Ve? Entonces aparece Juan bautizando, que era primo del Señor Jesús. Entonces, primo hermano, ¿verdad? Y él aparece bautizando. El bautismo de Juan es arrepentimiento. ¿Por qué surge este bautismo? Porque según la inspiración que Juan tenía del Espíritu para desarrollar su bautismo, el pueblo estaba en esas condiciones porque había pecado. Había pecado abandonando a Dios. Correcto. En el periodo intertestamentario, o sea, en el periodo que ocurre entre lo que fue el profeta Habacuc, si fue Habacuc, no, el último, ahora se me fue déjame ver, no quiero cometer un error. El último profeta de Malaquías, ahora sí. En el periodo que ocurre entre lo que es Malaquías, unos 430 años antes de Cristo, hasta el año 6 o 7 antes de Cristo, que es cuando nace el Señor. Hubo mucha herejía en Israel, mucha herejía. El helenismo, o sea, la mentalidad griega sí, que fue extraída por Alejandro cuando conquistó estos territorios de Persia, lo que hoy es Irán, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y Judea y Egipto, todo eso lo conquistó Alejandro. Y después de la muerte de Alejandro se dividió en 4 reinos diferentes, etc. La mentalidad griega, de una mente libre, de pensar, prácticamente no religiosa o con una mentalidad religiosa muy, muy relajada. Ya. Los dioses eran seres prácticamente idénticos a nosotros, con los mismos problemas que teníamos nosotros, casados con aquella, con la otra diosa y con los líos y todas estas cosas. Entonces, se creó un relajamiento moral dentro del pueblo de Israel. Muchos judíos prácticamente desertaron de la religión mosaica y se hicieron helenistas. En Israel llegó a haber un estadio donde los hombres corrían desnudos. No solamente eso, el prepucio que el judío tenía que cortarse, o que se corta cuando un judío nace, varón. La circuncisión, sí. Ellos se hicieron prepucios falsos. Oh. Se pusieron prepucios con pellejos con piel o pellejo más bien, de las vacas. Okay. ¿Verdad? Entonces, eso para aparentar que tenían prepucio. Ya tú te puedes imaginar hasta qué punto llegó la herejía, ¿verdad? Sí. Entonces, vino después la cuestión de los romanos, que los romanos, sí, militarmente vencieron a Grecia, pero culturalmente fueron vencidos por los griegos. ¿Ves? Entonces, como consecuencia de esto, vino una herejía tan grande en el pueblo. Sí, siempre el Señor tuvo su pueblo, ¿verdad? El pueblo que le fue fiel, que seguía los principios, etcétera, sí, etcétera. Pero había una gran herejía. Entonces vino la mentalidad de que Roma, que había conquistado a Jerusalén en el año 63, Pompeyo, había caído en tan grande pecado que por esa era la situación que se encontraba el pueblo, sometido a una potencia pagana. Era ilógico. El judío propiamente no lo podía entender. Se sobreentiende que yo soy el pueblo de Dios. Y que yo soy el que debo estar controlando a todas estas potencias paganas. No pasaba. Y resulta que es al revés. Yo soy el pueblo de Dios y estoy sometido a una potencia pagana. No tiene sentido. Entonces, el arrepentimiento de Juan ocurre precisamente, o sea, el bautismo de arrepentimiento de Juan ocurre precisamente por eso. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que arrepentirte de la vida mala que tú has llevado, de la herejía, de todo esto, para que venga el tiempo de refrigerio del Señor, ¿verdad? Para que venga el Mesías que nosotros estamos esperando. Claro, entonces, claro, Dios no iba a esperar a que todo el pueblo se arrepintiera porque eso no iba a pasar nunca. Y a la larga se demostró que no pasó. Pero mucha gente venía al bautismo de Juan. Correcto. Y dice que él bautizaba en el río Jordán. Eso es otro tema que podríamos discutirlo. Evidentemente, si Juan bautizaba en el río Jordán,
interpretaba literalmente el concepto de bautismo, que quiere decir bacto, del verbo bacto, baptisei, que quiere decir sumergir a una persona Inmersión. completamente dentro del agua, ¿no? Porque si no, como digo yo aquí en el libro, hubiera ido allá al estanque de Siloé en Y había Jerusalén, sacado- le echo un poquito de agua a una persona en la Claro, cabeza y ya claro. está bautizado. Entonces, me da gracia cada vez que veo una película, aunque Jesucristo, las últimas películas que han hecho del Señor Jesús son correctas. Sí, Lo en el sumergen sentido de que lo completamente. sumergen. Sí. Entonces, pero a veces se ven otras en que se aparece Juan echándole con un vasito, qué sé yo, en la cabeza, y para eso tú te tienes que meter en el medio del río, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, y ese es el momento en que el Señor aparece. Ok. Quizás un año, medio año después que Juan estaba bautizando, es en que el Señor aparece, hasta el punto que Juan le dice, lo reconoce, ¿verdad? Él seguramente vio una señal del Espíritu, Y en alguna forma le o llama la la atención, presencia ¿cierto? del Le Señor. dice, Yo debo "Señor, pero ser... ¿cómo?". Exacto. ¿Hasta qué punto se conocían Jesús y José? Y Juan, perdón, no, la Biblia no lo dice en ninguna parte. Quizás ni siquiera se conocían, porque en aquella época la cuestión de visitar y eso no era tan fácil. Pero vamos a poner por caso que se conocieran. ¿Hasta qué punto él llegó a entender que ese hombre que él conocía, que trabajando en un taller de carpintería, posiblemente sí, muy sí. humilde, en condiciones muy toscas, era el Mesías? La Biblia no nos dice nada sobre eso. Así que es materia de Lo importante es que lo reconoce. Sí, pero cuando el Señor Juan lo viene reconoce. al bautismo, el Señor Juan le dice claramente, yo soy bautizado por ti Sí, y tú vienes a soy, mí. exacto. Y entonces el Señor le dice, deja porque así necesitamos que se cumpla toda. Hay el Toda la cumplimiento de la escritura. ley, por un Exactamente, lado, y por el exactamente. otro, sí, porque hay veces que la gente pregunta, bueno, pero es que Jesús no tenía necesidad de bautizarse. No, para nada, para nada. Él no tenía pecado. Pero cuando él se bautiza, él asume la responsabilidad de Redentor. Es ¿Ve? correcto. O sea, La cuando el Señor se responsabilidad, bautiza, está tomando nuestro lugar. Desde ese momento, mientras tanto, hasta los 30 y tantos años, el Señor era una persona completamente pura. No necesitaba arrepentirse de nada. No estaba en contacto propiamente hablando con toda la humanidad con la que después vino a tomar contacto. ¿Ve? Estaba limitado allí a aquel pueblo de Belén o Nazaret. Exactamente. Entonces, y quizás las cercanías y demás. Ya, sí. Cuando él va al bautismo y se Ahí bautiza, sí. ahí él asume la responsabilidad por nosotros. Sí. O sea, se pone en un plano de identidad con nosotros. ¿Ve? Por eso yo digo aquí creo que lo digo aquí, no sé en qué, por un pie de página. Bueno, quizás aquí no vamos a llegar hoy a eso, porque ya son las... Pero él, ¿cómo se llama? No pecó, pero tenía la potencialidad humana de pecar. Sí, ¿Ve? sí. Son dos cosas diferentes. Sí, sí, si usted lo explica aquí. Cualquiera de nosotros podría tener quizás la potencialidad de ser un rey en un país, pero una cosa es tener la potencialidad y otra cosa es poder ser rey. Entonces la cuestión es diferente. Ahora bien, él al bautizarse toma la responsabilidad, La responsabilidad de nosotros. se identifica con el género caído. ¿Ve? En la página 450 hay un pie de página que dice, para que no haya confusión sobre esto es necesario aclarar que Jesús era un ser perfecto en cuanto a su nacimiento. Ajá. Nació y vivió sin pecado, pero como ser humano tenía potencialmente la capacidad de pecar. Exactamente. Si no, las tentaciones del diablo no tendrían ningún sentido. Ya quiero de ellas. No tendría, sería un teatro. Exacto. Un teatro. ¿Ve? Entonces, no, era así. Pero gracias a Dios el Señor vivió. Y esto nos dice una cosa que ya tiene que ver con cuestiones de soteriología y de la ontología del Señor Jesús. ¿Quién era el Señor Jesús como tal? Un ser humano hubiera sido muy difícil, un ser humano nato. Nato, sí, sí. Nato, o neto. No creo que neto es la expresión correcta. Un ser humano neto, o sea, como somos nosotros, Sí, como... sería común y muy corriente. difícil que hubiera resistido Ajá. las tentaciones del diablo. Muy, muy difícil. Porque estaríamos en la misma situación de pecado, de deficiencia, de la enfermedad que nuestros padres nos han heredado. Correcto. ¿Ve? Exacto. Tenía que ser Dios mismo el que encarnara en Jesús para poder vencer. Y eso está confirmando Eso. precisamente la unión hipostática. Exactamente, Precisamente. claro.
Es el único ser, Claro. es el único ser Ujú. en toda la existencia. El único, no ha podido haber otro, no puede haber, porque es que nosotros precisamente, cuando el Señor le dijo a Pedro allá cuando estaban orando en el Getsemaní, y la carne es débil, ¿verdad? Lo que literalmente lo que quiere decir es la carne está enferma, ¿verdad? El espíritu está presto, Está pero la presto, carne pero está enferma. exactamente. Entonces, y es así, la carne está enferma. Nosotros nacemos enfermos. Exacto. ¿eh? Podemos salir muy bien físicamente, pero estamos enfermos porque el pecado está en nosotros, es una realidad. Entonces, pues, eso fue lo que hizo la diferencia, y el Señor fue bautizado por Juan para comenzar el ministerio de salvación que él desarrolló, ¿verdad? O sea que el cumplimiento de la ley que nadie había podido realizar hasta aquel momento liberaría la capacidad salvífica de Dios y haría posible una expansión de ¿En la qué página bendición estamos? divina. Página 442. Ajá, ok. En el número 3, página 442, dice que habría una expansión divina una expansión de la bendición divina en Cristo para todos los seres humanos. Así mismo. Si en la antigüedad, por razones obvias, no se había podido implementar este plan, ahora había llegado el momento. La humanidad estaba unida política y culturalmente. Exactamente. Sí, y aquí vamos a ver cómo funcionan todas las cosas y cómo Dios incluso usa las cosas que parecen malas para llevar a un fin bueno. Es lo que dijo un escritor: Dios escribe recto sobre líneas curvas, ¿verdad? Así mismo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que un imperio tan satánico y tan idólatra como el Imperio Romano dominaba el mundo entero y era algo verdaderamente nefasto, ¿verdad? Para lo que eran aquellos pueblos y la cultura. Bueno, es verdad que trajo cierta prosperidad económica. Al unificarse toda aquella región había más seguridad en los mares, más, ¿cómo se llama? El comercio Claro, floreció. floreció y todo eso. Y entonces los caminos que ellos hicieron para comunicarse, impresionante, ¿no? El acueducto. Exacto. Sí, eso mismo eran las diferentes vías que lo hicieron con un propósito militar, pero al mismo tiempo sirvió para que después los apóstoles de Cristo, sobre todo Pablo, pudieran caminar a través de... imagínate que ir a campo traviesa de una ciudad a otra. Exacto, sí. Todas esas cosas. Entonces, eso fue muy bien, muy bien. Y el Señor usó todo eso para unificar aquella región y permitir que el Evangelio pudiera expandirse a todas esas zonas, ¿verdad? Exacto, o sea, queda muy claro aquí cuando dice la humanidad está unida política y culturalmente, a través de un acto que se interpreta desde el punto de vista teológico, por así decirlo, ¿no? En la parte del bautismo, pero resulta la implicación que eso tenía para la humanidad. Exactamente. Como Dios... O sea, es la sabiduría de Dios. Exactamente. Es la sabiduría fue del el Señor. momento, fue el momento adecuado para que las cosas llegaran a poder florecer y a convertirse en lo que llegó a ser después lo que es la iglesia. Claro, el mundo estaba preparado para un gran salto cualitativo y ese salto lo iba a dar el cristianismo. Así mismo, exactamente. Ahí lo explica bien. Después del siglo I el mundo cambiaría radicalmente y hacia los 400 después de Cristo una transformación de índole religiosa, social y moral estaba sacudiendo las antiguas estructuras precristianas para dar paso a una nueva forma de interpretación de la vida, si no bien perfecta, sí en muchos aspectos muy superior a las conocidas en el mundo antiguo. Por supuesto. Amén. Por supuesto. O sea que es lo que estamos precisamente considerando. Exacto. Bueno, pastor, creo que aquí lamentablemente llegamos hasta acá. Pero bueno, sí, es que esto es muy inclusivo, Iván, y requiere tiempo. Lamentablemente tenemos que reducir la... Sí, pero aquí nos quedamos para la próxima. Esperamos que el mes próximo podamos hacerlo. Ok, perfecto. Y entonces, pues... Entonces dejemos pero hasta esto es muy acá. interesante porque tenemos que estudiar. Sí. La vida de Cristo la podemos estudiar en los 4 evangelios, no hay problema ninguno con eso, pero a veces necesitamos interpretar y reflexionar y proyectar sobre eso, también, y ver la trascendencia tan grande que esto tenía, ¿verdad? Esto es importante. Que muchas veces nosotros o los cristianos, nuestros hermanos, pues por causa de la falta de tiempo, del trabajo,
y de una serie de cosas. Muy poca gente estudia la Biblia con un comentario Correcto. bíblico al lado, ¿no? Sí, Eso, exacto, sí. Muy entonces, difícil. Pero bueno, nos esperamos toca que, a nosotros los pastores hacer esperamos que ese estos trabajo. trabajos, exacto, sean para beneficio de muchos, Amén, ¿no? Esa es amén. la idea. Entonces llegamos hasta la página 442 y Dios mediante en la próxima Seguimos parte vamos a considerando. continuar, ¿no? Así que nos despiden oración, Gracias, por favor, sí, pastor. seguro. Gracias. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por estar aquí en tu presencia. Gracias te damos por lo que hemos considerado, las verdades sobre tu Hijo Jesucristo, la importancia extraordinaria y trascendental que tuvo su venida a la tierra, su presencia en medio nuestro y, Señor, el ministerio que Él desarrolló para poder darnos la salvación y hacernos hijos tuyos espiritualmente hablando. Gracias por el hermano Iván, por el trabajo que él realiza. Te pedimos una bendición muy especial para su ministerio en la iglesia. También te pedimos que tú bendigas a su familia. También te damos gracias por Andy, que está a cargo del aspecto técnico y que nos ayuda tremendamente en esto. Sin él no podríamos desarrollar este ministerio. Te pedimos que tú le sigas bendiciendo a él, a su esposa, a toda su familia. Amén. También bendice a los hermanos que estarán en contacto con nosotros, a toda tu iglesia, y prepáranos para el próximo foro, el próximo mes, Dios mediante. Gracias por todo. En el santo nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Un gusto, pastor. Bendiciones. Bendiciones.